Amigos de Llanaruna, del Canal Cultural del Perú y RTV, en los 60.1 de Cable Perú y en el 42.3 de Cable JR Telecom. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión especial producida por el Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, en honor al primerísimo talento lírico de nuestra patria. Ella es Zoila Augusta Emperatriz Chávarri Castillo, conocida por todos como Ima Sumaj, que según el vocablo quechua significa qué bonita. 1922 a 2008. Fue sin duda la cantante, actriz y personalidad peruana más importante y reconocida a nivel nacional e internacional, estando sus manos grabadas en el Paseo de la Fama en Hollywood, Estados Unidos. Este año 2022 se cumplen 100 años de su natalicio y el Patronato Afroandino, Pafroan Perú, desea hacerle un sencillo pero merecido homenaje a una personalidad que hoy es invisible por nuestras autoridades y que en vez de usar su imagen y legado para fomentar el arte y la cultura, dejan pasar un momento muy importante que luego lamentaremos sin lugar a duda. Para ello, tenemos la presencia de tres muy distinguidos investigadores y tratantes de la vida y obra de esta insigne peruana. Tenemos al licenciado Elton Honores, doctor en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado numerosos libros de entre el 2010 y desde hace más de una década. Él viene también organizando congresos, coloquios nacionales e internacionales de literatura fantástica y de ciencia ficción. Es profesor e investigador del Departamento de Arte de la Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es también investigador del Instituto Raúl Porras Barrenechea, autor del maravilloso libro El pájaro que se transformó en mujer, Ima Sumac. También contaremos con la presencia del muy distinguido licenciado César Galindo. Él es chalaco de nacimiento, arquitecto, doctor en urbanismo, con estudios en cine en París. Radica en el Perú y Suecia. Es un políglota que habla quechua, español, francés, inglés y sueco. Tiene una larga carrera en las artes audiovisuales de documentales, videoclips, cortos y largometrajes. Y es un guionista muy reconocido en todo el mundo. En la actualidad, dirige un documental de 50 minutos de duración sobre la vida del artista nacional Ima Sumac, recogido de conversaciones e informaciones de manera personal con la propia Ima Sumac, ya que nuestro amigo Galindo sostuvo una amistad personal con su familia y con ella misma. También tendremos la presencia del muy distinguido licenciado Jorge Delgado, productor de televisión, director cinematográfico y productor de primer evento musical en la Huaca Mateo Salado, conmemorando los 100 años del natalicio de esta insigne figura de la lírica peruana mundial y inalcanzable y única primera voz femenina en el mundo entero. Sin más preámbulos, iniciamos nuestro programa especial en honor a nuestra queridísima y talentosísima Zoila Augusta Emperatriz Chávarri Castillo, Ima Sumac. Gracias, Sergio. El tema de Ima Sumac
digamos que lo vengo trabajando desde hace algunos años, desde 2018, y lo que me interesaba justamente es que es una figura muy importante dentro de la cultura peruana, que sin embargo no tiene el sitio, ¿no? La ubicación, no tiene una ubicación adecuada dentro del ámbito de la crítica, digamos, ¿no? O de la historia cultural, ¿no? O sea, es una figura de gran arraigo popular, pero que sigue siendo descentrada, hasta cierto punto marginal, entre comillas, digo, ¿no? Porque es muy popular, digamos, fuera del Perú, pero en el ámbito local sigue siendo una figura como que excluida, digamos, ¿no? Y eso era lo que me llamaba más la atención como objeto de investigación. Bien, bueno, yo básicamente me he apoyado en fuentes periodísticas de los años 40 y 50, que son, digamos, las dos décadas que se concentran en el libro, ¿no? Si bien hay un espacio para los años 60 y para el ámbito de la crítica, los años 40 y 50 es lo que me interesaba mayormente, y no solamente en el ámbito peruano, sino también en el ámbito internacional. He podido conseguir referencias en Brasil, ¿no? Durante los años 40, durante las giras que hizo Ima Sumac, bueno, en Brasil, algo de Argentina, de Estados Unidos, obviamente, y algo también de Europa, ¿no? Digamos que el libro está dividido en 4 capítulos, ¿no? El primer capítulo presenta un marco, digamos, musical acerca de las primeras fusiones que se realizan, digamos, en el ámbito peruano. Estamos hablando de las primeras décadas del siglo XX. El capítulo 2 se concentra un poco en estos primeros años, ¿no? De Ima Sumac como artista, o sea, estamos hablando de la década de los años 40 y su relación con Vivanco. Luego en el capítulo 3 revisamos los años 50, ¿no? A partir de la discografía y las 2 giras, digamos, que realizó al Perú en esa década. Y el capítulo 4 se concentra sobre todo en el tema de la parte crítica, ¿no? Es decir, lo que cómo ha sido cuál ha sido la recepción crítica de Ima Sumac en el ámbito, bueno, peruano y también extranjero, ¿no? Y ahí se ve un poco cómo se ha construido la imagen dentro del campo de la crítica. Esos serían los 4 capítulos, digamos, del trabajo. Creo que el trabajo tiene, digamos que hay 2 objetivos, ¿no? Digamos, implícitos en el libro, y creo que se cumplen, ¿no? El primero es acerca de eh, ubicar, digamos, históricamente los orígenes artísticos de Ima Sumac, pero dejando de lado la parte del mito, ¿no? Entonces, estamos hablando de referencias muy exactas acerca de las primeras presentaciones, ¿no? Acerca del repertorio que incluía, digamos, Ima Sumac en los años 40, ¿no? Y luego, bueno, estas giras por Argentina, luego por Brasil, bueno, además de otros países, ¿no? Bolivia, previamente antes de Argentina, luego por Brasil, luego retornan a Argentina, pasan por Chile, ¿no? Entonces, es como esta primera década de la cual se conoce muy poco, ¿no? Se conoce muy poco. Incluso el libro de Limansky, ¿no? Que es el libro, digamos, más completo, que aún no se ha traducido. Limansky se concentra, pues, en la década de los 50 y de mayor éxito, pues, en Estados Unidos, ¿no? Y los primeros años los toca así, grosso modo, ¿no? De manera muy general, porque justamente, creo yo, no tenía las fuentes, digamos, para realizar ese trabajo, ¿no? Entonces creo que ese es un primer aporte del libro, ¿no? Es decir, es rastrear la imagen de Ima Sumac en los años 40. Y lo otro, creo que es el segundo objetivo, que es ubicar o establecer la relación de Ima Sumac con el Perú. Creo que ese punto también es muy importante, ¿no? Que Limansky, bueno, tampoco le está muy interesado, digamos, en este aspecto, porque él tiene una perspectiva totalmente diferente a la que planteo yo en el libro. Entonces son como 2 visiones, bueno, que pueden dialogar perfectamente y obviamente también tienen matices y diferencias, ¿no? Entonces, esas 2 cuestiones son las principales, ¿no? Alrededor de eso hay temas periféricos, ¿no? Como el tema de las fusiones, la relación con el rock, por ejemplo, que es un tema que se ha tocado, creo que muy poco, ¿no?
y trato de ubicar una línea de continuidad, digamos, en el rock peruano, me refiero, ¿no? De Imazumac, ¿no? O de estas fusiones con el rock y que se pueden ver en algunos grupos, pues, de la década de los 60, 70, ¿no? Hasta el presente. Bueno, en principio creo que no va a ser posible encontrar una voz como Imazumac en, digamos, en el presente, ¿no? Es una voz incomparable, digamos, única, singular. Algunos críticos, ¿no? Mencionaban que cada 1000 años, ¿no? Aparecía una voz, ¿no? Con ese registro vocal como el de Imazumac, ¿no? Entonces, lo veo un poco complicado. Hay una línea, digamos, que está entre la nostalgia y el homenaje, ¿no? Que se le llama, bueno, así grosso modo, la lírica andina, ¿no? Y en los últimos años, bueno, hay exponentes, digamos, que tienen algunas canciones del repertorio de Imazumac y también, bueno, han ampliado, tienen también otros temas. Me parece bien, digamos, esos proyectos. Pero digamos que Ima Sumac no tiene punto de comparación, ¿no? O sea, me parece que es una voz que no va a tener punto de comparación, no solamente por el registro vocal, sino también por el momento en el que aparece, ¿no? Es decir, en un momento donde hay mucha discusión sobre lo nacional, ¿no? Sobre lo peruano, sobre las fusiones, ¿no? El día de hoy, con la globalización, ¿no? Con la globalidad, estos temas ya como que no forman parte del debate, ¿no? O sea, el tema de las identidades, ¿no? Entonces, en la época de Imazumac, sí, todavía son muy fuertes estos debates. Entonces, es una figura polémica y su vigencia, su actualidad, bueno, sigue, ¿no? Continúa hasta el día de hoy, ¿no? Por más que quizás su música ya no suene en las radios, ¿no? Pero digamos de eso se puede decir de muchos cantantes, ¿no? De muchos grupos, ¿no? O sea, hay mucha música que se ha dejado de escuchar, ¿no? Entonces, que este centenario sea también motivo para volver, ¿no? Digamos, a estas fuentes, ¿no? A este proyecto, digamos, artístico de Imazuca. Este libro sale, digamos, editado gracias a la editorial Maquinaciones de José Donaire, editor y amigo, quien ha estado a cargo del cuidado de la edición. Y tengo entendido que ya para estas fechas está disponible, digamos, en las principales librerías, digamos, de Lima, ¿no? Así que esa sería una vía. Y la segunda, bueno, directamente con el editor, digamos, del libro, José Donaire. Es un editor muy conocido, digamos, dentro del ámbito literario, ¿no? Editorial. Así que por ahí puede ser, digamos, el contacto, ¿no? Ya sea por el editor o a través de las librerías, ¿no? De las principales librerías del libro. Muy buenas noches, mi nombre es César Galindo y agradezco al Canal Cultural del Perú por invitarme a esta entrevista. La historia del video de Imazumac viene, yo he vivido en París muchos años y también en Suecia, entonces en mi periodo de París tuve una época que andaba fascinado por la ópera, Teresa Berganza, Mercedes Caballé, los tres tenores, Plácido Domingo entre ellos, y Pavarotti, entonces andaba fascinado. Al mismo tiempo me quedaba recuerdos de la obra de Imazumac por mi familia, porque cada vez que venía siempre había algo que mi tía sacaba a veces, decía, mira, el tío Moisés, porque le decíamos, el tío Moisés le decíamos a Moisés Vivanco, porque él vivía en Madrid hasta que falleció hace unos años. Entonces, había una relación familiar. Yo la vi a Imazumac cuando era niño, la vi una vez en la casa, porque fui invitada justo o sea, en realidad, el que era amigo de la familia era Moisés, pero como era Ima, su señora, digamos, con ella, vinieron a la casa. Y recuerdo muy bien que la vez que yo la vi, metida ahí en medio de toda la gente, por supuesto, ella era una diva desde esa época, ya yo la veía pues como una estrella de cine. Me acuerdo que tenía la impresión incluso que le salían estrellitas por todos lados. Dios, que quedé fascinado por la belleza. Yo tendría pues 10 años a la edad que la vi. Entonces, desde esa época quedó en la memoria lo de Imazumac. Entonces, cada vez que venía,
un familiar me decía, mira, porque les contaba que me gustaba la ópera, entonces me decían, oye, ¿y por qué no haces algo sobre Ima? Entonces, a partir de eso, esas dos cosas hicieron que yo me interese por hacer algo sobre Ima. La perseguí muchos años, he ido a Los Ángeles 3 veces a visitarla, y en Lima vine cuando me enteré que iba a venir, hace, no sé, 10 años creo que vino por última vez cuando la condecoraron con la Orden del Sol. Entonces yo vine también a filmarla y la seguí por todos lados. La seguí al Cusco, en Machu Picchu, por todos lados la seguí. Y entonces tengo bastante material. Aparte de eso, o sea, como tengo relación con los familiares, también tengo material, digamos, de fotos, tengo recortes de periódicos, de revistas y cosas que ellos tenían. Justo su sobrina ahijada, estaba acá hace 2 meses, 3 meses, y me invitó a almorzar y me dijo, mira, te tengo una sorpresa. Sacó una maleta con un montón de cosas, me dijo, he intentado hacer el museo de Ima, pero la gestión me han ofrecido, como siempre ofrecen acá miles de cosas, y al final nunca se cumple, ¿no? Nunca se hizo nada, y bueno, se fue, ella vive en Bélgica. También, como vivo en Suecia, una de las oficinas de la Sony Records, que es la que tiene los derechos sobre la música, porque uno no puede hacer una película con la voz de Ima sin tener los derechos de ellos. Entonces, eso ha sido para mí la gran traba durante años para poder hacer algo sobre Ima. Pero finalmente logré ubicar que había una oficina en Estocolmo. Entonces les escribí y me dieron. O sea, tengo el acuerdo de ellos para usar, no me acuerdo si son 5 o 6 canciones, por un plazo de 2 años. O sea, puedo usar los 2 años a partir del día que se estrene. Después me imagino que se puede negociar, ¿no es cierto? Entonces, esas son las razones por las que yo he estado insistiendo, buscando la manera de hacer. En general, lo que a mí me interesa hacer de Ima Sumac es un homenaje visual a ella. Entonces yo asocio su música a diferentes elementos. Por ejemplo, la canción Chuncho la asocio a la naturaleza, a las aves. Entonces ahí en el Manú, por ejemplo, los papagayos que van a alimentarse de la sal, en las colpas de la sal. Entonces yo pensaba viajar exclusivamente para que esa canción esté asociada a eso. O sea, quería asociarla a cosas contemporáneas, que no solo se quede digamos, de una forma anecdótica, solo su música, sino asociarla a preocupaciones universales actuales. Por ejemplo, en el caso de Gooper, pensaba hacerlo en Los Ángeles, con el tráfico, con lo que es, digamos, uno de los problemas en la congestión, la contaminación ambiental, digamos, ¿no? Entonces, después a Taipura quería también asociarlo al Coyoriti, al Tayancani, o sea, quería asociarla, reivindicarla o reinsertarla definitivamente a nuestra cultura. Esa es mi ambición, crear imágenes que sean como una suerte de videoclips que se van a ir encadenando para que sea, digamos, una película homenaje a ella. Quiero hacer, digamos, un tributo a ella, porque además tengo contacto con su hijo, y él me mandó una carta, me dijo, César, quisiera que cuides mucho la imagen de mis padres, ¿no? Entonces, una de las razones por las que, digamos, tengo un cierto compromiso, digamos, de tratar de hacer algo como un homenaje, sobre todo a Ima, porque, bueno, es una ave rara que pasó por la tierra derramando notas y melodías y que es única. Es esas aves que pasan de repente una vez en la vida, una vez en la historia de la humanidad. Entonces tiene todo el derecho y se merece, pues, que se le haga un homenaje visual, ¿no? Que se cree, digamos, un documental que esté a la altura de ella. Esa es la ambición, digamos, mía para hacer ese documental sobre Ima Sumac. Entonces tengo, como digo, material y también tengo contacto con su manager, que fue el último manager, que vive en Los Ángeles, ¿no? Entonces hemos quedado, claro, yo pensaba conseguir dinero hace 2 años, pero no me lo dieron porque, bueno, hay N razones y
pero sigo buscando, y ahora con la historia de que mi película, la última, ha sido, digamos, bastante bien recibida, voy a tratar de aprovechar la coyuntura para buscar también en el extranjero, para ver si puedo conseguir dinero. Porque a mí lo que me interesa es hacer. Me interesa hacer lo de IMA, me interesa hacer miles de cosas, ¿no? Entonces, en este caso puntual, lo de IMA era para celebrar, digamos, el aniversario de su nacimiento, que es ahora en septiembre. Yo he entrevistado al arpista Florencio Coronado, que trabajaba en Radio Nacional cuando ella fue por primera vez. Entonces tengo la versión de él, cómo se presentó a Radio Nacional. Yo lo grabé hace 10 años, creo, hace 7 años, antes de que se muera, aquí en Breña, no me acuerdo la calle, y lo grabé, lo entrevisté y lo tengo a él. También tengo mi tía, que era su costurera. Los primeros vestidos se los cosió ella, y cuenta anécdotas, ¿no? Por ejemplo, de cómo Moisés Vivanco, en realidad era gente que estaba mucho al avance, digamos, de su época, ¿no? Entonces él ya sabía marketear, por ejemplo, ¿no? Hay anécdotas que ella me cuenta cómo marketeaba en esa época, porque en esa época el teléfono era el teléfono, digamos, de la casa, ¿no es cierto? Entonces decía, llamen de la casa diferentes personas a la radio felicitando por qué linda voz es la de Imazuma. Entonces me parecía divertido porque ya en esa época Moisés Vivanco, un visionario de la música y del marketing, ¿no? Porque él la marketeó muy bien. O sea, en Estados Unidos, yo no creo que haya sido descendiente del último Inca, pero digamos, él la marketeó así, la vendió así, y pues la conocían así, en Estados Unidos, ¿no? Y está en la calle de las estrellas, tiene su estrella, Imazuma, en Hollywood. Yo he estado ahí, he filmado, digamos, eso, digamos. O sea, tengo cosas que he juntado, tengo material que estoy repotenciando, porque en mi estudio tengo equipo que estamos repotenciando el material para que esté de muy buena calidad, y tengo un equipo también de filmación, entonces voy a ver si este año, después de que acabe el largometraje que estoy acabando, me dedique a lo de IMA, porque yo creo que es urgente antes de que desaparezca el hijo y desaparezca su manager y desaparezcan las últimas personas que puedan hablar sobre ella. Y es una lástima realmente que pues en el Perú no se valore, digamos, íconos, porque es realmente un ícono musical, o sea, es reconocida mundialmente, está en los diccionarios de música como la voz que ha tenido, digamos, el rango más amplio, digamos, ¿no? El rango musical más amplio. Y es una lástima que el gobierno, pues, de autoridades o entidades privadas no se preocupen por ni siquiera darle un espacio para hacer su museo. Yo en algún momento pensé dar este espacio para hacer un mini museo, pero yo no creo que yo sea la persona indicada. Debería de hacer una institución del Estado que lo haga, ¿no? Porque por último darle pues una habitación, un espacio en el banco, lo que se llama el Banco de la Nación, donde está el Ministerio de Cultura, ¿no? Yo creo que ella se merece un espacio, aun si en su época ella fue criticada por visionaria, porque ellos fueron los primeros creadores de la fusión, ellos son los precursores de la fusión. A partir de ellos, y por eso fueron muy criticados. Yo sé que incluso me contaba mi prima que cuando era niña fue a verla al Teatro Municipal y no las dejaron cantar, o no sé, le tiraban hasta tomates y no sé qué, porque digamos, a la época era pues malograr, según los cánones tradicionales de la música, malograr la música folclórica. Pero en realidad ellos lo que hicieron es una versión contemporánea y que es necesario además en nuestra cultura. Yo creo que para que evolucione nuestra cultura se tiene que repotenciar, se tiene que recrear con cosas modernas, porque si no los jóvenes no la van a escuchar, no van a escuchar ese tipo de música. Entonces yo creo que por ahí está el camino, y ellos ya en su época lo hicieron. Primero yo creo que el Perú y el mundo necesita de modelos a seguir, o modelos inspiradores, y IMA es un modelo inspirador, es un ícono importante que puede pues, ofrecer o incentivar a los jóvenes también para crear,
para hacer nuevas cosas, para arriesgarse, porque ellos en su época se arriesgaron, ellos fueron a tocar a Estados Unidos, nadie les garantizaba de que iban a triunfar o de que podían hacer lo que hicieron con la música, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es importante, digamos, en la cultura de un pueblo, tener nuestros íconos. O sea, habrá gente que lo critica, pero yo creo que sí es fundamental. Las cosas que sean los paradigmas, los modelos, que te puedan inspirar, que te puedan hacer crecer, ¿no es cierto? Entonces, eso es importantísimo. En ese sentido, yo creo que el centenario de su nacimiento es importante, ¿no? De alguna manera hacer prevalecer, mostrar de que hemos tenido ese tipo de personas, ese tipo de personajes, ¿no? Y que culturalmente pues, son íconos que tenemos que rescatarlos, tenemos que revalorarlos y mostrarlos. O sea, es absurdo que en el mundo, en Suecia donde yo vivo, a veces hay clubes de jóvenes, ¿no? Que son amantes de Ima Sumac. Hay una cantante que imita a Ima Sumac, que es amiga mía incluso. Es una cantante, una soprano, que le imita, que de ninguna manera llega, digamos, al nivel de Ima, pero ella se viste como Ima, se pone plumas y cosas, y tiene su banda. Nina Hagen, la alemana, ella también se inspiró en Ima Sumac. O sea, hay mucha gente que se ha inspirado, de Big Lebowski, por ejemplo, la película esa, ahí usan la voz de Ima. Y también me mostraron hace poco que la propaganda de iPhone, una de ellas tenía la voz de Ima. Entonces es una voz universal, es una voz, digamos, que no tiene un tiempo específico, es una voz que va a existir para siempre. Entonces, ¿por qué el Perú no podría hacer un esfuerzo y pues, crear algo para que la gente vea, ¿no? Que escuche su música? Una especie de mini museo, digamos, una habitación en un museo, ¿no? Yo creo que ella se merece y tiene, digamos, todos los méritos para tener un espacio y se le reconozca como lo que fue, una diva. Y la diva, pues, es una diva, pues yo respeto a las divas tienen derecho a ser divas, el divo tiene derecho a ser divo, el que es bueno tiene derecho a sentirse divo, porque ¿por qué, digamos, también pensar que aparte, digamos, de la humildad que pueda tener a nivel personal, pero a nivel, digamos, de artista, pues de eso vive el mundo, de eso vivimos. Marilyn Monroe vive en las estrellas. ¿Por qué? Porque la gente busca ese tipo de imágenes, ¿no? No queremos, pues, esto es, ¿cómo se llama? Esto es guerra, ese tipo de íconos. Queremos íconos, pues, que tengan un valor cultural para nosotros, para nuestra historia, para nuestra idiosincrasia, para autovalorarnos, ¿no? Para sentirnos de que sí somos capaces y somos capaces de producir pues, grandes cosas, grandes músicos, grandes talentos. Agradezco al Canal Cultural del Perú por haberme invitado, digamos, a decir algunas palabras en relación a Ima Sumac, artista a la cual yo admiro y siempre la admiré. Y pues próximamente estoy realizando mi documental. El año que viene, de repente a mitad de año, pueda tener listo mi documental y los invito a verlo, a disfrutar de su arte sobre todo, ¿no? El documental es un pretexto para poder mostrar la grandeza de Ima Sumac, un ave rarísima que pasó por este planeta. No sabemos de qué galaxia vino y de a qué galaxia se fue, y esa ave rara hay que valorizarla porque tiene un nombre peruano y es un nombre universal, digamos, su arte es universal y es reconocido, respetado, y imitado y repotenciado en todas las latitudes del mundo. Hay clubs de Ima Sumac en Australia, en todas partes. O sea, hay gente, los nuevos youtubers que analizan músicos, hay youtubers en todas partes en el mundo que quedan maravillados de su arte y sorprendidos de que pudo existir una voz como la de ella, ¿no? Y claro, a talentos como ella me imagino también que hay en las nuevas generaciones, y cuántos talentos se perderán en nuestro país, ¿no? Uno descubre que ganó alguien una medalla porque le prestaron las zapatillas, le prestaron la camiseta o le pagaron su pasaje, se fue en microbús y ganó el campeonato mundial. Ese es nuestro país, desgraciadamente, ¿no? ¿Cuántos talentos se perderán en el camino? Entonces,
por favor, rogaría a los que puedan, digamos, que repotencien y hagan honor, digamos, a Ima Sumac como nuestro ícono y que nos sirva en el futuro para las nuevas generaciones. Muchísimas gracias. Ok, buenas tardes. Muchas gracias al Canal Cultural del Perú por esta entrevista. Mi nombre es Jorge Delgado, soy cineasta de formación en el transcurso de la vida, porque ya en realidad yo soy autodidacta y soy también un promotor, un gestor cultural. Me he dedicado a la gestión cultural también en los últimos 10 años más o menos. Me he dedicado a trabajar el tema de políticas culturales. Y bueno, ahora estoy muy interesado en sacar adelante un evento de conmemorar los 100 años de Ima Sumac. Quizás algunos se preguntarán por qué Ima Sumac, ¿no es cierto? Estando en el año del bicentenario de la fundación de la República, dicho sea de paso, mes de septiembre se funda la Asamblea Constituyente que da origen a la República del Perú. Yo soy un admirador, para mí, padre de la patria, José Faustino Sánchez Carrión. Sin embargo, lo he pospuesto en esta celebración, en esta conmemoración por el tema de Ima Sumac. Ima Sumac para mí es un personaje muy interesante y muy importante que nosotros los peruanos deberíamos tener muy presente, porque Ima Sumac, gracias a Moisés Vivanco, con quien compartió los primeros años de su formación musical, profesional, Ima Sumac es un símbolo de lo que es el Perú, un símbolo de la peruanidad. El Perú está atravesando en estas circunstancias una crisis que es histórica, una crisis que nos divide a los peruanos, en la que en realidad tenemos divisiones que son parte de nuestra historia, de nuestra formación republicana, ¿no? El Perú nace como república ya dividido por las clases sociales que ya existían en la etapa del virreinato, dividido también por las diversas culturas que en el territorio peruano existen, por lo menos desde hace 5.000 años registrados, dividido también por esta división que existe entre la capital, entre el centro de poder Lima y las regiones, hecho que se manifestó durante todo el proceso de la independencia, ¿no? Esta división de la forma de querer independizarse el Perú. Y en realidad nosotros los piuranos tenemos mucho más vínculos históricos y de similitudes culturales con los ecuatorianos, hasta con parte de Colombia inclusive, creo yo, que con los aymaras de Puno, Arequipa, Tacna, o con los quechuas, o con los guaris de Ayacucho, en fin. Entonces, si el Perú, símbolos que nos puedan identificar, son muy pocos. En el caso Miguel Grau, en el caso de la cultura, Mario Vargas Llosa, César Vallejo, personajes que son de la cultura universal, o sea que en el extranjero, si al Perú lo reconocen, es por estos personajes. José María Arguedas es una personalidad también de nuestra cultura, ¿no? Genera una identidad cultural en el país. Sin embargo, José María Arguedas no es conocido tanto en el extranjero, digamos, ¿no? Los peruanos que sí son universales son estos personajes, ¿no? Y uno de estos personajes es justamente Ima Sumac. Ima Sumac llevó la cultura del Perú al mundo. Ella es una adelantada de lo que es el Perú de hoy. Cuando nosotros hemos celebrado o celebrábamos los éxitos de la Selección Nacional de Fútbol, ¿no es cierto? Nuestro anhelo de estar presentes en el Mundial es nuestra forma consciente o inconsciente de decirnos a nosotros los peruanos, somos parte del mundo, queremos ser parte del mundo, queremos estar en el mundo donde se juegan las grandes ligas, no queremos ser un país anónimo en América del Sur, teniendo además la historia que tenemos, la historia más importante de la América del Sur. Sin embargo, en el concierto internacional hemos pasado a ser un país, no sé cuál es nuestra categoría, pero estamos un poco dejados fuera del protagonismo, ¿no? Entonces, Ima Sumac representa ese símbolo del éxito de los peruanos, además, y la característica, además, particular de Ima Sumac, que se trata de una mujer de los años 50, serrana, del pueblito de Ichocán, de la provincia de San Marcos, en Cajamarca, una mujer serrana
de condición, no se puede decir que era humilde completamente, pero tampoco era, digamos, en esos pueblos de la sierra, esos pueblos andinos, las condiciones de la gente son bastante limitadas, digamos, ¿no? Entonces, de ahí surge esta mujer de un pueblito de la sierra con una presencia cultural indígena y sin embargo llega a ser reconocida en el mundo. Tanto es así que tiene una estrella con su nombre en el Paseo de la Fama en Hollywood. Ella se convirtió en la primera latinoamericana de tener este reconocimiento. Justamente hoy día ha fallecido la reina de Inglaterra y una cosa curiosa, particular, digamos, cuando Ima Sumac se presenta en Londres, en el Albert Hall, que es la sala, el teatro más importante de Londres de música, la reina Isabel fue a verla. Además, fue invitada personalmente por en ese momento, el jefe del Partido Comunista que manejaba la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Él la invitó a Ima Sumac a recorrer la Unión Soviética. Entonces estamos hablando de una peruana, ella y Moisés Vivanco, un ayacuchano, un músico ayacuchano genial, ambos serranos, provincianos, menospreciados en Lima, justamente en parte quizás por eso mismo. Hay que acordarnos también que estamos hablando de los años 50, primeros años de los años 50, cuando es el boom, el gran éxito de la música criolla, ¿no? La reina y señora de la canción criolla era doña María de Jesús Vázquez. Entonces no había sitio para Ima Sumac y mucho menos para los serranos, ¿no? Salvo esos pequeños sitios a los que Argueda después destacó, ¿no? Las peñas donde los andinos, los serranos cantaban su folclore. Estamos hablando pues, de la época de Picaflor de los Andes y todos estos grandes del folclore de la época, ¿no? Pero no había sitio para ellos acá, y mucho menos para el tipo de experiencia musical que quería hacer Moisés Vivanco, y que encuentra a Ima Sumac, jovencita, con una voz privilegiada en el mundo. Y esta voz privilegiada de Ima Sumac, que fue lo que la hizo conocida y que la hace conocida todavía aún en el mundo, es porque nadie hasta ahora ha podido superar el registro de 5 octavas que ella logró, desde los tonos más bajos hasta las notas más altas, que ni una soprano hasta ahora ha podido registrar. Entonces estamos hablando de una persona, de un personaje de nuestra cultura que no solo debería ser reconocido como patrimonio cultural de la nación, que no lo es más, ni siquiera que la gran mayoría sabe quién es Ima Sumac, sino que además debería ser reconocido como patrimonio cultural de la humanidad. Por eso mismo, ¿no? Por esa característica particular de que no ha habido ser humano hasta ahora reconocido, que haya podido superar ese nivel de manejo de su voz, del canto, ¿no? No solamente era por el timbre, digamos, que podía manejar técnicamente, sino porque además ella y Moisés Vivanco eran músicos que experimentaban con la música, hicieron un aporte musical a la música del mundo. Ellos llegan a fusionar lo que ahora es algo muy común, la música nuestra, la música serrana, la música andina, nuestra música criolla, en la que fusionan inclusive la música negra con el huayno, y lo llegan a fusionar estando ya en Europa con las nuevas modas que en esa época existían en el mundo, como es el mambo, por ejemplo, ¿no es cierto? El mambo de origen cubano, o el jazz de los negros norteamericanos. Entonces estamos hablando de un personaje, en el caso de Ima Sumac, simbólico, excepcional, que creo que deberíamos reconocer y deberíamos nosotros asumirlo como nuestro, porque, como digo, y volviendo a lo que empecé, el Perú necesita de íconos y de símbolos que nos unifiquen, de símbolos culturales que nos permitan reconocernos a nosotros los peruanos, seamos de donde seamos aguajún, chipivos, seamos piuranos, seamos negros, seamos aymaras, seamos de origen chino, tusanes, niqueis, todo este crisol de diversidad cultural que somos los peruanos de ahora,
podemos sí reconocernos en algunos personajes universales que nos representan a nivel del mundo. Y uno de esos personajes es Ima Sumac. Y desgraciadamente ha sido menospreciada, ha sido inclusive atacada. Ella y Moisés Vivanco, por razones de comodidad, por la que trabajaban en Estados Unidos, adoptaron la nacionalidad norteamericana, pero eso no significó en ningún momento que dejaran de ser peruanos, pero sin embargo acá, cuando vinieron al Perú, los trataron muy mal por eso, ¿no? En fin, los peruanos somos expertos en maltratarnos entre nosotros mismos, ¿no? Creo que justamente porque tenemos un problema de identidad no aceptado ni reconocido por todos, ¿no? En mi opinión, el gran problema de nuestro país es que todavía no hemos logrado reconocernos a través de la forja de una identidad nacional. Tenemos identidades regionales, pero no tenemos una identidad nacional común a todos, y creo que eso es uno de los factores de división que existe en el Perú. Por eso es que el racismo es tan fuerte, tan galopante, y un racismo que, claro, tiene la mayor fuerza cuando viene desde las clases altas, pero también existe un racismo desde abajo. Hay un racismo desde los negros, hay un racismo desde los indígenas también, hay un racismo contra los criollos, blancos, limeños. A mí me consideran alguna gente un blanco limeño cuando yo soy un piurano de cultura tayán, negra, chola, española y todo eso que somos los peruanos, ¿no? Ima Sumac no fue la primera, ya existieron otras anteriores y han habido algunas muy famosas también, caso Guaraguara, por ejemplo, que fue muy conocida, de lo que yo me acuerdo cuando niño, ¿no? Guaraguara cantando La Pampa y la Puna. Y ahora en el Perú tenemos una serie de sopranos jóvenes muy interesantes, sobre todo en provincias, que están en esa línea de recuperar esa música lírica tradicional andina nuestra, ¿no? Hay una artista, una soprano muy importante, que es ahora Silvia Falcón, que si bien es limeña, ella es de padres huancabelicano y ayacuchana. Entonces, Silvia ha mamado, por decirlo de una manera, las entrañas serranas, andinas de sus familias, de sus abuelos, pero ella se ha formado además académicamente, se ha formado además como soprano, y ella es una importante representante de nuestra nueva música lírica andina. Entonces tenemos a Silvia Falcón con nosotros. Está también Scarlett de Carpio, que es una chica muy interesante, que es una peruana que vive en Los Ángeles, California. Bueno, proviene de allá, vive un poco en Lima, un poco en Los Ángeles, pero justamente vive esto que viven todos los miles de peruanos que viven fuera, ¿no? Que por más que adopten una nacionalidad en el extranjero o que vivan en el extranjero, no dejan de ser peruanos y tienen esa raigambre, una estirpe de cierto nacional. Entonces, cuento con ella también. Está Edith Ramos, que es una soprano maravillosa de Puno. Son, digamos, las tres más reconocidas. Después viene Milagros Tupayachi, que es una puneña que vive en el Cusco. Es una soprano muy bien formada, además. Está concursando ahora para un concurso de música lírica. Y después hay dos menores, que son dos esperanzas también de nuestra música lírica andina, que es el Laura Pilar Paz, del Cusco, y Airam Aquino, de Huaral. Como verán, la selección que he hecho son 6. Existen otras más, por supuesto, ¿eh? En el Perú hay actualmente otras sopranos muy interesantes también y muy buenas, pero yo traté de hacer una combinación entre sopranos de Lima y del interior, ¿no es cierto?, para que no sea esto un evento limeño, además intergeneracional, por decirlo de una manera, para darle proyección de futuro. Por eso es que he convocado a 2 sopranos que son menores de edad. Bueno, está todo conversado con sus familias, por supuesto, ¿no? Con sus madres, que básicamente son sus representantes. Entonces, con ellas estamos planeando esto. Nosotros, en principio, lo queríamos hacer ahora en el mes de septiembre, pero las condiciones no son nada fáciles de poder sacar adelante un evento de esta naturaleza.
por las condiciones económicas del país que son tan difíciles en este momento de poder conseguir financiamiento para una actividad cultural sin fines de lucro como es lo que estamos haciendo, porque he conseguido la huaca Mateo Salado también, que me la dan gratis si es que no cobro. Por lo tanto, es una actividad sin fines de lucro y quiero hacer la actividad en la huaca porque me parece un lugar excepcional y porque por el significado simbólico por un lado y por otro lado porque, digamos, como escenario es un gran escenario también. Están participando conmigo, están también Joris Isicha, que es un danzante de tijeras muy conocido. Él está participando con otros 3 danzantes. Está un grupo de sicuris. Joris Isicha tiene una institución donde agrupa grupos de folclore y está participando ahí también un grupo de una comparsa de guailillas. Yo le pedí particularmente si pudiera conseguir estas comparsas de guailillas. Las guailillas son comparsas de la zona de Ayacucho, Apurímac, del sur andino, que hacen un homenaje al niño Dios en Navidad, y las que cantan son niñas y con voces muy agudas, ¿no? Que es un poco digamos, la temática que nosotros estamos tratando de recuperar, que es esta lírica tradicional que tenemos, ¿no? Yo quisiera terminar ahora remarcando el sentido de la importancia de conmemorar a Ima Sumac, porque es la conmemoración de nuestra identidad. Nosotros como país necesitamos, los peruanos, fortalecer una identidad a la cual todos nos podemos ver como un espejo. Los huitotos tienen sus leyendas y tienen sus personajes, los chipivos igual, los ayacuchanos de origen huari también tienen sus leyendas y tradiciones, los negros, bien sean de Aucayama, del norte de Lima, o bien sean de Cañete, de Chincha, en el sur de Lima, o bien sean de Yapateras y de Talandracas, allá en el norte de Piura, todos tienen una forma de identidad y nosotros los peruanos necesitamos un hilo conductor de todas esas identidades. Me siento muy satisfecho de que me hayas entrevistado. Muchas gracias al Canal Cultural del Perú por esta entrevista. Este programa es un programa especial que hemos querido dedicarle a esta figura de la lírica peruana, que es realmente un baluarte y talento que ha hecho brillar el mismo en los mejores escenarios del mundo y que es catalogada como la única voz de este registro que tiene este reconocimiento. Nuestras autoridades, en este mismo momento, deberían de reparar esta dejadez y hacer un evento acuerdo a las circunstancias y al nivel que merece esta peruana aplaudida y homenajeada por su gran talento vocal. Esperemos que este humilde programa pueda servir de motivación y que podamos entonces, a partir de este momento, reconocer al aporte genuino de nuestra queridísima Zoila Augusta Emperatriz Chávarri Castillo, y que su nombre sea pues motivo y llama votiva del talento peruano que existe en cada ciudadano y que con mucho esfuerzo brilla en el exterior, mas no en nuestro suelo patrio. Nosotros como peruanos deberíamos también ahondar en reconocer a este genuino talento y como ella otros y otras que deben estar esperando un momento importante y una oportunidad para también de esta forma enorgullecer a todos los peruanos. El Patronato Afroandino para la Cultura y el Desarrollo del Perú, el Canal Cultural del Perú y RTV Televisión en el 60.1 HD de Cable Perú y en el 42.3 de Cable JR Telecom. También nos ven en la ciudad de Cable Cusco, por supuesto, gracias a la señal maravillosa
peruana de RTV Televisión ha llevado a ustedes este sencillo pero muy emotivo homenaje a una de las voces más importantes de todos los tiempos. Y estamos seguros que la única voz talentosa y prodigiosa que podemos lucir orgullosamente, la destacada Ima Sumac. Nosotros nos vemos en una próxima edición de Yanaruna, siempre por el canal cultural del Perú.